Vamos a empezar con esta parte de los relatos titulada Mensajes de la Sierra. Tiene, como siempre, una introducción pequeña a estos relatos que dice: sostuvimos 2 encuentros con mayores aruacos. Su cosmología y filosofía nos ofrecieron otras miradas sobre la violencia, la paz, la reparación y el perdón. Los fragmentos de estas conversaciones se presentan a continuación. En ellos se entrelazan el tiempo mítico y el histórico, el personal y el comunitario. El primero de estos encuentros fue en Pueblo Bello. Desde allí comenzamos a caminar y a conversar caminando la palabra por el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hermes, un indígena que de joven había sido traductor de Biblias, nos traducía al mamo evangelio. Este no pronunciaba palabra alguna en español, solo en Iku. Hola, ¿cómo estás, Okini? ¿Cómo vas? El lugar de lo sagrado. Está en un espacio muy sagrado para el pueblo aruaco, muy visitado. Es el lugar de encuentro, un espacio de diálogo. Cuando las piedras aún hablaban, llegó una temporada en la que todos querían ser sagrados y lo que otros escucharan lo que dijeran. Y que los otros escucharan lo que dijeran. Las piedras lo que querían era buscar quién gobernara la tierra. Tocaba determinar cuál era la ruta, la forma y los encargados. Quien tenía que ser sagrado y quienes tenían que ser simplemente un miembro más, pero no ser el jefe. En ese momento se crea un conflicto de parte y parte. La piedra que estaba en este lugar determinó la parte que puede ser el punto medio, el punto de equilibrio donde todos pueden operar. Ella fue quien determinó las reglas de quién iba a ser dentro de ese conflicto. Entonces, desde el momento en que las piedras determinaron eso, aquí quedó en el centro donde se regulan las dos partes. En este lugar no lo recibo yo, ni el mamo, ni el territorio sagrado, lo recibe la piedra en su casa. ¿Y qué es la violencia? La violencia es el reflejo de desconexión del ser humano con la naturaleza, la desconexión del ser humano con el mundo real de la madre tierra, con todos los componentes que existen en el universo. Lo que hoy en día llamamos violencia es desprenderse del hilo umbilical de la madre tierra y la pérdida del conocimiento de los códigos de ella. Cuando tú pierdes eso, te mueves de acuerdo con tus impulsos humanos, pero no con el impulso natural. El impulso como humano lleva a luchar entre hermanos. En otras palabras, la violencia se genera por el desorden de la madre tierra y la pérdida del conocimiento ancestral. La reparación que se le debe hacer al pueblo aruaco es la madre tierra. La reparación debe ser colectiva e integral. Me refiero a que no solamente en el humano, sino en el acto de esta conexión completa con la madre tierra. Porque tú, cuando cometes un delito de esta magnitud, que respetas el código natural, no dañas a una familia, sino el espacio del mundo natural que la madre tierra, el agua, el oxígeno y todo en lo que consiste. Recuerden que entonces en varias ocasiones nos han explicado, recuerden las historias del río, hablándonos de los cambios que se daban socialmente alrededor de quienes vivían del río, que querían, quienes pescaban o comían del río y ya después se rehusaban a hacerlo debido a que el río se convirtió básicamente en uno de los cementerios más grandes del conflicto armado. Entonces, todos estos relatos tienden a ser también una parte fundamental para entender qué fue lo que pasó en este conflicto. Y recuerden que lo hemos dicho en varias ocasiones acá, entender qué pasó es lo que nos va a permitir impedir que vuelva a suceder. ¿Sí? Ustedes han leído aparte. ¿Vas a comer? Llévate el celular. En el celular nos puedes escuchar mientras comes. Mentira, dale, ve, disfruta. Guarda poquito. Come espacio. Toma agüita. Hay una equivalencia en lengua braca. No es exactamente la palabra perdón. Guamu recurezca. Es crear una paz interior. Lo que determino es que yo me siento tranquilo conmigo mismo, me siento en paz conmigo mismo, con los demás y con todo lo que me rodea. Cuando el aruaco habla sobre el perdón, es el que el ser humano se sienta tranquilo consigo mismo y con los demás. Pero bueno, digamos que se hizo la paz, pero el error está cometido.
Para el pueblo auraco es el tema del perdón, es una existencia donde igual yo debo contribuir con la persona contra la cual cometí el error, y mucho más si se le hizo daño a un espacio natural. O sea, si pido perdón, no, aparte no he leído, ¿qué cosa? Si pido perdón, Si pido perdón, pero me quedo con los brazos cruzados, está incompleto. El perdón consiste cuando el hombre, y se consigue cuando el hombre se pone en paz con la madre tierra. Existe una serie de ceremonias de cumplimiento de la ley del origen, el cumplimiento de esa falla que cometí con la madre tierra. Cuando a mí me da el impulso de querer hacerle daño a otro, no es porque el otro haya cometido un error, es porque estoy desconectado. Por tanto, tengo que ponerme primero a paz y salvo con la madre tierra. Debo volver a entrar a esa conexión. Luego, cuando yo repare y cumpla con la norma, es que estoy dispuesto a hacer la paz con el otro, pero antes no. Y para que eso suceda, tienen que juntarse a cumplir con la norma tanto el que lo comete como al que le cometieron el delito. Ambos debemos sentarnos. En ambos lados había debilitamiento y desconexión con la madre tierra. Cuando la gente que te quiere hacer daño es porque hay algo mal en ti. Si tú estás completo, no te van a hacer daño, no te va a pasar nada. Ese perdón que está planteado a nivel nacional estaría sin bases. Estaría sin bases desde el concepto aroaco. De pronto, jurídicamente tendría las bases suficientes, pero en ese sentido no entraría en ninguna parte de nuestra realidad de cómo se genera paz. En el pueblo aroaco hablamos de paz con la madre tierra y con todo lo que existe en el mundo. Debe ser completa. La paz es completa cuando se siente que la madre tierra está sana donde tú vives. El agua está sana, el árbol está sano, las piedras están sanas, los pájaros están sanos, todo lo que vive está sano. Los hijos que yo voy a tener van a crecer en paz y ahí es donde se desarrolla la paz. Bueno. Sigamos por acá. Es que la tierra para el pueblo aroaco es la base del conocimiento de todo. O sea, un aroaco sin tierra se siente perdido porque el conocimiento está en la tierra. La cultura se hace con el territorio y la cultura se basa en un conocimiento que tiene que ver con los códigos de la madre tierra. Un aroaco sin tierra se siente que es el más vulnerable para la sociedad, del planeta. Si la paz se pudiera concesionar, yo se la confiero a usted, pero no, eso no va al caso. Se desarrolla dentro de un territorio. Hace falta solamente que reconozca con respeto que el territorio está ahí y que no se toque. Como contenido de historia, evolución de la humanidad, desarrollo industrial, el deseo de poder, utilizar el poder para pasar por encima de los demás. Sí. Hace falta solamente que se reconozca con respeto, el territorio está ahí y que no se toque, eso es suficiente. La reparación más grande que puede haber es el respeto. Cada sociedad tiene una interpretación, de pronto similar, pero con base a otro conocimiento o bajo otras filosofías. Son respetables, lógico, pero para el pueblo aroaco la conexión con la madre tierra es todo. Si en un diálogo no se habla de la madre tierra, no es diálogo. Su paz. Unos meses después de ese primer encuentro en Pueblo Bello, estuvimos en el mar, en el lugar en el que se originó el mundo para los aruacos. Nos reunimos con una decena de mamos venidos de todos los puntos cardinales, cuyos padres abuelos fueron hombres de conocimiento que habían sido asesinados. Este encuentro se dio en el Kutunsama. De nuevo nos acompañó Hermes, el traductor de mundos. Ese día nos trajo del Iku al mamo Camilo. Nos habíamos sentado en la raíz de un árbol que parecía una botaca y ahí conversamos. Don Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Sí. Yo apenas estoy saliendo de una gripa tan horrible, parce, pero mala. Esa gripa es algo malo, malo. Yo no sé esto porque... ok. Sí, la importancia de resaltar.
nos estamos saltando una partecita porque ya entonces estaba en la parte de los manglares y los relatos del río. Muy malo. Esta man escribió el testamento. Parce, esa gripa que está dando es fea. Esa gripa es algo feo. Feo. Espíritus testimoniales. Humano de carne y hueso, con principios de la naturaleza, con orden de la naturaleza. Eso es para nosotros el territorio. Ya entonces habíamos terminado los que ya habíamos mencionado, de los ríos, de los manglares, y acá empiezan los testimoniales de los espíritus. Elías, Cañón del Diablo, Caquetá, 6 de octubre del 2021. Dice, un territorio no es solo una extensión de tierra, es más bien el lugar en donde el que se teje un entramado de relaciones materiales e inmateriales que une a seres humanos y no humanos. En el territorio se incluye el mundo espiritual. En él, todos los seres existentes actúan y testimonian. Sin embargo, con el conflicto armado, con la llegada de ellos, los violentos, los invasores... Nadie cree que la gripa me patea porque peor que cuando me dio COVID. Le creo, yo sí le creo. Los invasores se desequilibró aquel tejido de relaciones, lo que produjo enfermedades y sanciones a quienes lo habitaban. Este relato se titula Desde el techo del cosmos. Dentro de nuestro territorio, en ese lugar, todo árbol, hierba, piedra, es elemento de esos seres míticos. Son asientos de ellos para sentarse. Desde ahí ellos observan, miran lo que nosotros decimos, desde 4 espacios, debajo de las superficies del agua, en las superficies de la tierra, en el centro de la tierra y desde lo que nosotros llamamos el espacio hacia arriba. Esta parte ya la habíamos leído. No. Ah, sí, señor. Perdón, es que como tuve que sacar tanta información del computador y volví acá, hay unas partes que ya no sabía si estaban resaltadas o no. Bueno, pasamos a este otro relato. Se llama así Centro de la Guerra. Es una colección de fragmentos cortos. Este dice, yo no estoy para que me controlen. Yo me llamo Sandra, nací en Ecuador, pero como la vida es tan corritiva, mi mamá vino a vivir en Chorrera. Entonces pues me crié en Chorrera y de ahí salí a vivir al corregimiento de Arica, cuando estaba de 16 años. Me uní con Huitoto, soy Huitota ahora. Y ahí tuve mis 7 hijos. De los 7 tengo ahorita solo 6. Ya me dejó una. Mi Dios me las llevó. De Arica me fui a vivir a una finca y ahí estuve por 2 años y medio en la guerrilla de las FARC y llegó en el 2000. Como el papá de mis hijos había trabajado en la gobernación, nosotros conseguimos las cositas con esa platica. Ya la gente de Monte había llegado cuando nosotros llegamos allí. Llegó por esa quebrada. Trompeteo, tenían entrada. De ahí volvieron otra vez, la gente del Monte en el 2004. Y bueno, cuando volvieron, yo ya estaba en la finca trabajando. Trompetero tenía una ruta que salía, no sé, por Caquetá. Era un salidero de ellos. Esa era su rutina. Entonces empezaron a cogerse con el ejército. El ejército empezó a buscarlos. Se escuchaban rumores. Mire que el ejército está buscando a la guerrilla, váyanse. Yo decía, pero si yo no estoy haciendo nada, ¿a dónde voy a ir? Estoy en mi casa, no hice nada, ¿por qué me tengo que salir? Bueno, un día tenía un televisor dañado y el remolcador del ejército estaba ahí en el corregimiento. Pensé en llevar el televisor a Arica por si de pronto alguien lo revisaba. Había un muchacho que sabía echar sus mentiras con los televisores. Bueno, lo estaba llevando y nos bajan de ahí. Nos llaman y pasamos pues. Llaman al papá de mis hijos, le tiran un culatazo en el pecho. Lo botaron al piso. Yo les dije qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que hacen, que él trabaja para la guerrilla. Señor, si usted vino a buscar a la guerrilla, ¿por qué no la busca? Yo estoy viniendo de mi casa. Tanta rabia me dio que dejé a mi hijo solito en el bote. Él subió con remo porque yo salí con el remolcador del ejército para arriba. Subí al muelle, entonces le avisé a mi hija. Todos salimos detrás de ellos. Lo golpearon, lo tenían ahí. Lo soltaron, nos fuimos para la casa. Dejé ese televisor botado y me devolví para la casa. A los 8 días estábamos en la casa. A las 9 de la noche apagamos la planta y nos acostamos temprano. Cuando escucho en la puerta ¡tum! Y salgo por la ventana y miro, el ejército.
Pues yo no caí en cuenta de que estaban buscando al papá de mis hijos. Ellos, mis hijos, estaban en un ranchito más allá. No querían pasar en la casa grande, estaban todavía en la casa pequeña. Cuando abro la puerta me dice soldado, ¿me puedes dar 5 minutos de tu permiso en tu casa? Sí, señor, con mucho gusto, siga. Abrí la puerta, entró, prendió una vela. Me dijo, estoy buscando a fulano de tal porque mira que esto. No, señor, no, él no se encuentra, le dije, aunque él estaba. No me había dado cuenta de que a mi hijo lo tenían apretado del cuello contra la pared. El ejército lo tenía así para que yo le avisara dónde estaba esa gente. Bueno, se fueron. A mi hijo le tocó salir a esa hora. Él se fue a buscarlo en el monte, al papá. Luego volvieron y nos cuidaron como 15 días. El ejército no me dejaban salir ni a la chagra, a buscarle una yuca, ni siquiera salir por un pescado. Al papá de mis hijos le tenían de la cocina de la pieza a la cocina. A las 11 de la mañana, con ese rayo de sol, lo sacaban al patio. Ahí lo ponían. Por eso, una vez que tenía que traerles comida a mis marranos, les dije, nosotros como indígenas estamos acostumbrados a trabajar y a caminar en nuestro territorio cuando nos da la gana. No tenemos que pedir permiso a nadie. Nos vamos a donde queremos y volvemos cuando queremos. Y yo tengo que ir a buscar comida a esos animales. No, yo no estoy para que me controlen. Si así es, entonces yo vendo todo aquí, mis animales, y me voy tranquila. Yo no estoy para pelear por eso. Páguenme que yo me voy. Ay, se dañó esta cosa.